de endocrinología y el día de hoy nos acompañan el departamento de endocrinología del Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami, por lo que estamos muy complacidos de tener la oportunidad de trabajar con ustedes el día de hoy, teniendo también la oportunidad de tener a futuros otras actividades junto a ustedes. Bueno, me presento, yo soy la doctora Ligia Dayud, soy médico endocrinólogo del Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas de Caracas y bueno, vamos a dar inicio el día de hoy a esta actividad. Mami, ¿no tienes aquí peróxido? Ay, me voy a echar alcohol. ¡La pata del perro! Nuevamente, por favor, quiero agradecerles a todos que mantengan sus micrófonos apagados para que no haya interrupciones en las conferencias. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar a los ponentes del día de hoy. Primero vamos a presentar a nuestros invitados internacionales del Departamento de Endocrinología del Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami, como son el doctor Francisco Barrera, Fellow de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y a la doctora Zeina Hanush. Ella es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, médico internista y endocrinólogo, directora del curso de endocrinología del Hospital Jackson Memorial. Y los ponentes o los participantes del Hospital Vargas de Caracas son la doctora Ana Cristina Hayek, médico magíster en nutrición, residente del tercer año de endocrinología del Hospital Vargas de Caracas, y la doctora Irene Stulin, médico internista y endocrinólogo, jefe académico del posgrado de endocrinología. En la agenda de hoy vamos a dar una breve definición sobre las enfermedades raras, cuáles son sus características. Vamos a hablar específicamente de las enfermedades raras en endocrinología. Vamos a tener la presentación y discusión de 2 casos clínicos y entre cada caso clínico se va a dar una sesión de preguntas y respuestas entre los hospitales ponentes. Y por último vamos a tener unas palabras de cierre. Para iniciar vamos a hablar sobre que estas enfermedades son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general. En Estados Unidos se define como una condición que afecta a menos de 200.000 personas y en la Unión Europea se define cuando afecta a menos de 1 de cada 200.000 personas. Se cree que la mayoría de estas enfermedades son causadas por mutaciones y estas pueden ser enfermedades hereditarias o no hereditarias debido o consecuencia de mutaciones esporádicas. Debemos saber que muchas de estas enfermedades raras, incluidas infecciones, algunos tipos de cáncer y algunas enfermedades autoinmunes, no se heredan. Se desconoce la causa exacta de estas enfermedades, pueden ser graves y habitualmente crónicas y progresivas. Se han descrito hasta la actualidad hasta 7.000 tipos y actualmente afectan al 5% de la población mundial, lo que representa 300 millones de personas en el mundo. Debido a las diversas investigaciones que se han venido realizando en los últimos años, ha habido un gran avance en la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento y prevención de muchas de estas enfermedades. Específicamente en endocrinología debemos saber que son clínicas y genéticamente heterogéneas. Algunas son congénitas mientras otras aparecen en la pubertad y pueden tener alteraciones genéticamente que actualmente no están identificadas. El cuadro clínico puede incluir alteraciones metabólicas, respiratorias, cardiovasculares y cognitivas que determinan una reducción en la esperanza de vida y afectan notablemente a su entorno familiar. Y bueno, lo malo es que la terapéutica es bastante compleja y costosa. ¿Cuáles son los retos y desafíos que nos planteamos nosotros en estas enfermedades raras, específicamente en endocrinología? La dificultad y demora en el diagnóstico clínico y molecular, un correcto asesoramiento de los pacientes debido a la enorme heterogeneidad de estas enfermedades, las alteraciones físicas, metabólicas y cognitivas que pueden persistir tras la curación de esta enfermedad, y poder conseguir los tratamientos seguros y eficaces capaces de curar o retrasar
la progresión. Existe un listado muy amplio de cuáles son estas enfermedades raras, específicamente en endocrinología. Por favor, si pueden mantener los micrófonos apagados nuevamente, muchas gracias. Existe un listado muy amplio de cuáles son estas enfermedades raras, específicamente en endocrinología, como vemos aquí resaltadas en esta lámina. Entre ellas puede ser, o podemos nombrar a la acromegalia, la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Addison, el meningioma, cranofaringioma, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, entre muchas otras. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación y discusión de los casos clínicos. Y el primero que va a comenzar dando su caso clínico o presentando su caso clínico va a ser el doctor Francisco Barrera, médico del Departamento de Endocrinología del Hospital Jackson Memorial de la Universidad de Miami, por lo que, doctor, puede... Hola, buenos días a todos. Voy a tratar de compartir mi... Doctor, muy buenos días por estar aquí, agradecidos de tener la oportunidad de tenerlo con nosotros en esta actividad. Ya dejé de compartir para que usted pueda compartir y dar inicio al caso clínico. Muchas gracias por la invitación. Sí pueden ver las láminas, ¿no? Sí, doctor, perfecto. Puede iniciar Perfecto. cuando usted lo desee. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Barrera, como había dicho, muchísimas gracias por la invitación. Voy a proceder a presentar el primer caso, un caso de hipogonadismo. Un paciente masculino de 41 años de edad fue referido al servicio de endocrinología inicialmente debido a ausencia de características masculinas sexuales secundarias que incluyen la disminución de vello facial y vello púbico y así también como micropene. En la historia médica personal, el paciente tenía historia de úlcera péptica, una fractura de una falange, osteoporosis y los medicamentos cuando llegó donde nosotros solo eran 3, era esomeprazol, alendronato, calcio con vitamina D. En la historia familiar, el padre tenía cáncer de próstata, la madre tenía historia de accidente cerebrovascular y tenía un total de 8 hermanos. 1 murió de leucemia, 2 recibieron trasplante renal por enfermedad desconocida y un hermano con 4 hermanas sin ningún problema médico. Y ningún otro miembro de la familia había tenido historia de hipogonadismo. El paciente es de Costa Rica, de padre nicaragüense y madre costarricense. En el subjetivo, el paciente había demostrado disminución de libido, erecciones habían sido muy esporádicas, mucha fatiga, disminución de fuerza muscular, pero negaba polifagia, negaba cefalea, problemas visuales y tenía un sentido del olfato completamente normal. No había presencia en el examen físico de vello facial o púbico, los testículos tenían un volumen de menos de 2 milímetros bilateral, había micropene, pero no habían anormalidades óseas o esqueléticas y había una dentadura y audición completamente normal. Su índice de masa corporal era de 44. Ok, con respecto al laboratorio. El primer laboratorio que... Ay, coño. Será el... El primer laboratorio que es muy importante en este caso es la testosterona total y como ustedes pueden ver fue hecho a las 8 de la mañana en el 2012. Lo hicimos 2 veces y la segunda medición también fue muy baja, menos de 20, como pueden ver acá, 13 nanogramos sobre decilitro. Entonces procedimos a hacer las siguientes investigaciones, prácticamente un panel pituitario con la hormona de FSH y LH, ambas muy disminuidas. Y una testosterona libre también que estaba muy disminuida. El resto de hormonas, TSH, ACTH, prolactina y hormona de crecimiento similar a la insulina tipo 1, todos se encontraban en niveles normales. Luego, los seguimientos, ¿no? Porque lo hemos visto al paciente desde el 2012, de muchas otras de las hormonas por todos los años. Y aquí pueden ver en la parte de abajo que sí iniciamos reemplazo de testosterona en enero del 2013. Él recibió también alendronato en septiembre del 2012 y una levotiroxina por prácticamente lo que llamamos un hipotiroidismo subclínico cuando comenzó a tomarla en el 2013 y también comenzó a tomar metformina por prediabetes en el 2018.
Todos los demás acá, como pueden ver, se encontraban prácticamente en niveles normales. Lo que sí tuvimos algunos problemas es con la dosis de testosterona y las preparaciones de testosterona porque él desarrolló policitemia. Entonces tuvimos que estar cambiando a múltiples preparaciones, pero actualmente se encuentra en una dosis muy baja de testosterona cipionato semanalmente y en dosis estables. Con respecto a la imagenología, habíamos hecho un examen de densitometría ósea con un valor de Z vertebral que era el más bajo de menos 3.16, un ataque de abdomen en el 2013 que mostró testículos atróficos 2.1 y 1.7 y una resonancia de pituitaria que mostró 4 milímetros, un microadenoma de 4 milímetros. Luego, sin embargo, en el 2016, el seguimiento de la resonancia no mostró ninguna lesión pituitaria y como ustedes pueden ver, la densitometría ósea mostró mucha mejoría prácticamente en la densidad mineral ósea en la última que le hicimos en el 2020 con el alendronato y con la testosterona. Correcto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de hipogonadismo hipogonadotrópico en este caso? Porque tenemos una testosterona que fue confirmada baja, pero tanto la FSH como la LH se encontraban disminuidas. En este caso tenemos el congénito, ¿verdad? Una deficiencia aislada de hormona liberadora de gonadotropina. Y este se puede dividir en dos partes, sin anosmia o síndrome de Kallmann, que es el que está asociado con anosmia. Y luego tenemos los que están asociados con obesidad y discapacidad intelectual, que esto se encuentra en Lawrence-Moon-Biddle, y el otro que conocemos también es Prader-Willi. Este es un algoritmo que les quiero presentar para establecer el diagnóstico de deficiencia aislada de hormona liberadora de gonadotropina. Como ustedes pueden ver, lo principal es mandar una testosterona a las 8 de la mañana. Es muy importante mandarlo en la mañana y luego si sale disminuida, nos la volvemos a repetir. Necesitamos 2 valores de testosterona que realmente muestren estar disminuidas en la mañana. Una vez que hacemos eso, nosotros medimos las gonadotropinas FSH y LH y si están aumentadas, entonces decimos que es un hipogonadismo primario. Pero de lo contrario, si está normal o está disminuida, entonces nosotros decimos que es un hipogonadismo hipogonadotrópico y en ese caso nosotros tenemos que mandar algunas otras investigaciones como prolactina. Si tenemos la sospecha de hemocromatosis, también tenemos que mandar ferritina. Tenemos que descartar otras posibilidades como drogas o enfermedades sistémicas y una resonancia de la pituitaria. Luego, si todo sale normal, entonces nosotros hacemos el diagnóstico de deficiencia aislada de hormona liberadora de gonadotropina. Y cuando hacemos este diagnóstico, entonces nosotros dividimos entre anósmico y normósmico. Si es anósmico, entonces decimos que tiene síndrome de Kallmann, pero si es normósmico, entonces nosotros decimos que una deficiencia aislada de hormona liberadora de gonadotropina normósmica. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos a nuestro paciente, porque estaba completamente normal todo el panel que habíamos mandado, y entonces nosotros, como tenía un sentido del olfato completamente normal, decimos que era normósmico. Entonces, como había mencionado anteriormente, el hipogonadismo hipogonadotrópico idiopático congénito es dividido en 2 tipos dependiendo de la presencia o ausencia del sentido del olfato. 50-60% de los individuos afectados presentan anosmia en asociación con el hipogonadismo hipogonadotrópico. El síndrome de Kallmann puede tener anormalidades fenotípicas, incluyendo defectos craniofaciales, auditivos, neurológicos o digitales. Y como ustedes recordarán en embriología, las neuronas del olfato y las hormonas que están involucradas en la hormona de liberación de gonadotropina comparten un origen común en la placoda nasal y migran juntas hacia el plato cribiforme para el desarrollo del bulbo olfatorio y para su migración también al hipotálamo. Ajá, mira lo que yo busco aquí. Los signos y síntomas. El síndrome de Kallmann se presenta con micropene en el 20 a 40% de los recién nacidos, criptorquidismo en 30 a 50% de los pacientes masculinos. Y es muy importante mencionar que tanto el síndrome de Kallmann como el síndrome normósmico, 2/3 de los casos son esporádicos y solo 1/3 de los casos son hereditarios. El hábito corporal del adolescente sin hallazgos de masculinización, es decir, sin vello público, sin vello facial, y muchas veces con algo que nosotros llamamos eunucoidismo, en donde la longitud de los brazos excede la altura por 5 centímetros o más, y la razón entre tronco superior e inferior es menor de 1.
El volumen testicular es prepuberal, menos de 4 milímetros, y hay defectos en la línea media o defectos típicos faciales, visuales, auditivos, craneales, o incluso algunos se pueden asociar al síndrome de Charge. Esta es una lista de genes, son muchos, y realmente se han descubierto muchos más en la última década, pero quiero hacer énfasis prácticamente en los primeros 5. El primer gen, por ejemplo, el ANOS1 es la causa principal de síndrome de Kallmann. Es vinculado al cromosoma X y está asociado también a sinquinesis y deformidades renales. Luego tenemos el factor de crecimiento fibroblástico y su receptor, que puede tanto causar síndrome de Kallmann como síndrome normósmico y puede dar enfermedades o asociada a enfermedades digitales o enfermedades dentales también. El gen CHD7 también puede dar tanto síndrome de Kallmann como normósmico y este está asociado al síndrome de Charge. Luego tenemos el NR-OB1, que este solo puede dar síndrome normósmico y está asociado a hipoplasia adrenal congénita. Y luego tenemos el gen de la hormona liberadora de gonadotropina y su receptor, que esta es la causa principal para dar el síndrome de normósmico de hipogonadismo hiponadotrópico congénito. Todos los demás, el TAC3 es algo importante porque está asociado también a reversibilidad una vez que pasa de la pubertad a la adultez. Todos los demás aquí los pueden ver también, no los voy a mencionar todos por cuestiones de tiempo, pero sí tenemos todos estos genes que han sido identificados en la última década. Genética y embriogénesis del hipogonadismo hipogonadotrópico. Entonces, como había mencionado antes, tienen un origen común en la placoda nasal y el desarrollo de síndrome de Kallmann o síndrome normósmico es simplemente cuando los genes están asociados antes de la migración a través de la placoda nasal o después. Si el paciente tiene una mutación en los genes que están asociados en la migración, como por ejemplo el CAL1, que es el mismo ANOS1, o los factores fibroblásticos de crecimiento o el CHD, entonces van a desarrollar anosmia y probablemente tengan síndrome de Kallmann. Pero si ya suceden las mutaciones después de la migración y ya las hormonas se encuentran en el hipotálamo, entonces lo más probable es que tengamos un síndrome normósmico en este caso. Entonces, ¿cuál es la importancia de las pruebas genéticas? Un diagnóstico genético representa la conclusión de un camino diagnóstico y esto tiene implicaciones de pronóstico, particularmente en vista de posible reversibilidad. Como habíamos dicho, el gen TAC3, por ejemplo, en el 90% de los casos hay reversibilidad. Así también poder dar mejor orientación a otros miembros familiares acerca de fertilidad y cuáles son las posibilidades del paciente realmente de tener hijos. Y el asesoramiento genético comienza con el modo de herencia de la enfermedad y luego pasa a la evaluación del gen defectuoso encontrado. Y para terminar, nuestro paciente habíamos encontrado el gen defectuoso en la hormona liberadora de gonadotropina, en el gen de la hormona liberadora de gonadotropina, y el paciente actualmente no se encuentra interesado en fertilidad y se encuentra en dosis estables de testosterona. Y con eso concluyo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Excelente presentación y discusión del caso. A continuación, vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas inherentes al caso presentado por el doctor Francisco. ¿Se ve la pantalla? Sí, ponla, porfa, en modo presentación, Anida. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas que va a ser dirigida a la doctora Zeina. ¿Cómo está, doctora Zeina? Bienvenida a estar con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta. Sí, aquí leemos. ¿Existen algunas consideraciones especiales a tomar en cuenta para la interpretación apropiada de los niveles de testosterona en un paciente masculino?
Y considero esta una pregunta bastante relevante porque va más allá de un caso de enfermedades raras, o como a mí me gusta a veces referir enfermedades infrecuentes, sobre todo cuando estoy hablando con el paciente y dando asesoría, que de una manera excelente el doctor Barrera compartió, porque esto es algo que estamos viendo en la práctica de endocrinólogos, internistas, urólogos y muchos colegas de otras especialidades, donde medimos los laboratorios de testosterona, pueden salir fuera de los límites del rango normal, pero hay distintas consideraciones importantes a tomar antes de saltar a la conclusión de que el paciente amerita terapia de reemplazo con testosterona. Las tres que me encantaría descartar es la primera, una que ya el doctor Barrera mencionó, la hora de medición. Los valores normales han sido estandarizados en pacientes voluntarios a las 8 de la mañana y en ayunas. Y si queremos interpretar la testosterona de manera correcta, queremos tratar de replicar la forma en la que se está midiendo los valores y los valores de referencia. Y siempre tratar de confirmar el valor que está bajo con una segunda medición. El segundo punto a destacar es que la testosterona es una hormona lipofílica y por lo tanto no puede circular en sangre sin por favor, mantengan sus micrófonos apagados nuevamente. Muchas gracias. Continúe, doctora Zeina, disculpe. Gracias. No puede estar circulando en sangre a menos de que esté unida a proteínas portadoras, cargadoras. Y hay distintas condiciones fisiológicas y algunas no fisiológicas que pueden estar asociadas con alteraciones en la cantidad de estas proteínas. En el caso de la testosterona, como el 90% de la hormona está circulando unida a la proteína portadora de testosterona. Y uno de los casos que me encantaría resaltar es el de obesidad, que aplica especialmente al paciente que el doctor Barrera estaba presentando porque tenía un índice de masa corporal mayor de 30. Entonces, en pacientes obesos está asociado con una disminución de la cantidad de proteínas portadoras de testosterona, y si uno mide el valor de testosterona total, este va a salir bajo, y va a ser lo que llamamos un pseudo hipogonadismo. Pero la testosterona libre, que es la que realmente puede cruzar la barrera, la membrana celular, para ejercer sus acciones fisiológicas intracelulares, y es la que regula el eje hipotalámico hipoficiario para mantener la homeostasis, la testosterona libre puede estar perfectamente normal, y si nos valemos solo de la testosterona total, podemos saltar una conclusión errónea. La mayoría de las sociedades endocrinológicas no recomiendan de rutina medir testosterona libre en todos los pacientes porque es un laboratorio costoso, a veces toma más días en salir el resultado final. Entonces, como clínicos, tenemos que estar alerta a las situaciones clínicas en las que tenemos que sospechar un trastorno en los niveles de proteínas cargadoras, para en esos casos, como por ejemplo el caso de obesidad, sí enfatizar en que se mida la testosterona libre y no solo la testosterona total, o por lo menos hacer el cálculo manual de cuáles serían los niveles de testosterona libre. Y el tercer punto a destacar en cuanto a consideraciones especiales en la interpretación de los niveles de testosterona es asegurarse que el paciente no haya recibido testosterona exógena recientemente. La testosterona es una hormona muy potente, y si uno recibe andrógenos o testosterona de manera exógena, eso sin duda va a inhibir el eje hipotalámico pituitario y gonadal, y va a causar hipogonadismo, y es posiblemente la causa más común de hipogonadismo secundario o hipogonadismo hipogonadotrópico. Y esta inhibición del eje puede ser bastante prolongada, puede pasar hasta un año después de que se descontinúe la testosterona exógena, hasta que se recupere el eje hipotálamo hipoficiario, y a veces lamentablemente es un daño permanente, y vemos un caso de hipogonadismo permanente. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Aquí tenemos la segunda pregunta, que sería: ¿cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta cuando se prescribe testosterona en un paciente con hipogonadismo? Los objetivos principales de la terapia, los posibles efectos secundarios, diferencias en las formulaciones disponibles, transdérmico, subcutáneo e intramuscular. Muchísimas gracias, y me alegra ver la pregunta en el chat porque es básicamente, elude exactamente a este punto de, ok, medimos la testosterona en la mañana, si es pertinente la libre, repetimos el laboratorio, sale bajo, confirmamos que se trata realmente de un hipogonadismo y ahora tenemos que comenzar terapia de reemplazo con testosterona. ¿Qué consideraciones especiales tenemos que tener cuando comenzamos este tratamiento?
Pues la primera que me gustaría destacar es que como endocrinólogos nosotros tendemos a usar terapias de reemplazo hormonal con intereses fisiológicos, no terapéuticos o no farmacológicos. Lo que quiero decir con esto es que si vamos a dar terapia con testosterona, el objetivo es restituir los niveles de testosterona a sus niveles normales fisiológicos y que no tenemos que estar buscando dar niveles suprafisiológicos, porque es ahí donde vemos el mayor índice de efectos secundarios y complicaciones. Y las indicaciones de por qué se debe dar testosterona en un paciente que tenga un hipogonadismo confirmado es porque sabemos que la deficiencia de testosterona se va a ver asociada con osteoporosis, con disminución de la masa muscular, trastornos en el perfil lipídico, disminución del libido y el deseo sexual, y también falta de energía y de satisfacción general. Entonces esas son las indicaciones por las cuales se debe dar la testosterona. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios? Sobre todo en casos en los que el paciente termina teniendo niveles de testosterona suprafisiológicos y la dosis no es la apropiada. La policitemia, el incremento en el hematocrito y por lo tanto también un estado de hipercoagulabilidad. La apnea del sueño puede ser empeorada y esto me trae de regreso a lo que expresaba en pacientes con obesidad. Son pacientes que tienen un mayor riesgo de apnea del sueño. Si les medimos testosterona total, va a estar baja, no porque tengan realmente hipogonadismo, sino porque tienen deficiencia de proteínas portadoras de testosterona. Luego les comienzan reemplazo de testosterona, agravamos la apnea del sueño, eso agrava muchas de las comorbilidades que estos pacientes tienen, como hipertensión y riesgos cardiovasculares, y es hasta cierto punto una iatrogenia. Y otro que quería destacar de los posibles efectos secundarios es infertilidad. Entonces, es muy triste muchas veces ver casos de pacientes jóvenes que no tienen ningún trastorno en la testosterona, no tienen hipogonadismo real y comienzan andrógenos o testosterona exógena por indicaciones muchas veces de cambiar su fisiología, para aumentar su masa muscular, y vemos la atrofia testícular y la inhibición del eje hipotalámico pituitario, y luego tienen infertilidad, y si tenían planes de comenzar familia, puede ser bastante retador tratar de estimular la síntesis endógena de testosterona para que haya de nuevo espermatogénesis. Entonces eso recalca la importancia de que si realmente tenemos una testosterona baja, medida de la manera apropiada como ya lo destacamos, no solamente comencemos el tratamiento, sino que antes de hacerlo averigüemos la causa del hipogonadismo. Tenemos que medir prolactina, tenemos que medir FSH y LH para saber si estamos hablando de un hipogonadismo primario o un hipogonadismo secundario, y tratar de descartar todas las posibles etiologías que mencionó el doctor Barrera, porque tal vez es un hipogonadismo secundario debido a un adenoma pituitario no funcional que necesita cirugía. Y si comenzamos tratamiento con testosterona, podemos, una vez que comenzamos tratamiento con testosterona, vamos a inducir un hipogonadismo secundario, y tratar de elucidar la causa va a ser casi imposible. Eso es un perfil bioquímico que se debe comenzar antes de que se comience el tratamiento con testosterona. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Realmente para nosotros ha sido un gusto tenerla aquí el día de hoy y que hayan contestado todas estas preguntas que le hicimos inherentes al caso que presentó el doctor Francisco. Muchísimas gracias. Disculpa, te interrumpo, pero estoy viendo aquí en el chat la pregunta sobre los tipos de reemplazo. Le iba a preguntar, en caso de policitemia, el tratamiento con enantato de testosterona, ¿se debería cambiar a otra sustitución de testosterona, como sería, por ejemplo, el testogel o el androgel? Bueno, volviendo, y gracias por la pregunta, volviendo al punto de tratar siempre de hacerlo lo más fisiológico posible, las formulaciones ideales, en mi opinión, y esto lo respaldan muchos de los lineamientos de la Sociedad de Endocrinología Americana y la Sociedad de Endocrinología Mundial, es que sean las transcutáneas, porque evitas lo que llamamos los picos y valles. Mantienes los niveles de testosterona relativamente más estables. El problema con los parches y los gels es que muchos pacientes se quejan, que se le cae el parche, que es incómodo, entonces terminamos recurriendo a las formulaciones intramusculares, y cuando damos las formulaciones intramusculares sí tenemos mayor riesgo de policitemia y otras complicaciones, porque inevitablemente tú vas a ver que los niveles de testosterona suben la mayoría de las veces a niveles suprafisiológicos
justo luego de la inyección, y a medida que transcurre el tiempo para la próxima dosis, bajan a niveles fisiológicos y el paciente está en los picos y valles. Se puede tratar de minimizar esto aumentando la frecuencia. En vez de hacer inyecciones bisemanales, las hacemos semanales, pero entonces también es más problemático para el paciente porque tiene que estar haciendo inyecciones intramusculares una vez a la semana. También tenemos otras alternativas más recientes, como los implantes subcutáneos, que son testosteronas en formulaciones de liberación prolongada, que también pueden ayudar a contrarrestar alguna de estas posibles complicaciones y diferencias en las formulaciones disponibles. Excelente, muchas gracias, doctora. A continuación, vamos con el segundo caso del día de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Ana Cristina Jayet. Ana Cristina, ¿puedes iniciar? Hola, buenos días. Bueno, yo soy la encargada de presentarles el segundo caso de esta actividad. Se trata de paciente masculino de 22 años de edad, quien refiere desde hace 2 años espasmos musculares y movimientos involuntarios de manos y pies. Hace una semana presentó un episodio de movimientos tónico-clónicos con pérdida de la conciencia sin relajación de esfínteres, motivo por el que acude a emergencia donde evidencian hipocalcemia que corrigen con gluconato de calcio. Es referido a nuestro servicio para su estudio. En cuanto a sus antecedentes personales, niega alergias, asma, hospitalizaciones y cirugías previas. Padre de 44 años, aparentemente sano, madre de 43 hipertensa y tiene 3 hermanos aparentemente sanos. Fuma 5 cigarrillos al día desde los 16 años de edad. En su examen funcional por sistema, niega disminución de la agudeza visual, refiere parestesia en zona perioral y en miembros superiores y no ha habido cambios en el patrón de evacuación. Evacúa de 2 a 3 veces al día. En el examen físico, los únicos hallazgos patológicos fueron el signo de Trousseau y el de Chebostek positivos, tal y como se muestra en el video. Se solicita glicemia, urea, creatinina, niveles de paratormona, 25-hidroxivitamina D, calcio, fósforo, magnesio, fosfatasa alcalina, proteína total y fraccionada, cortisol 8-AM, sodio sérico, depuración de 24 horas de orina de creatinina, calcio y fósforo. Los hallazgos de laboratorio evidencian niveles de paratormona en 10,6, un calcio en 5,6, calcio corregido en 5,92, fósforo en 6 y una excreción de fósforo en 24 horas de orina disminuida. Ante los hallazgos de niveles bajos de paratormona, hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipofosfaturia, nos planteamos el diagnóstico de un hipoparatiroidismo. Se indica tratamiento agudo para corregir hipocalcemia y luego tratamiento con suplementos de calcio vía oral y calcitriol. El paciente acude a su control a los 10 días, refiriendo mejoría de los espasmos musculares y movimientos involuntarios, así como de la parestesia en zona perioral. En el examen físico, para ese momento, el signo de Trousseau y Chebostek estaban negativos y los laboratorios vemos como el calcio aumentó a 8 y el fósforo disminuyó a 4,9. Sin embargo, el paciente no acudió más a la consulta. A continuación, vamos a hacer una breve discusión sobre lo que es el hipoparatiroidismo. Primero que todo, vamos a recordar que la hipocalcemia se define cuando los niveles de calcio sérico total corregido están por debajo de 8,5 y los niveles de calcio ionizado menores de 4. Ante una disminución de los niveles de calcio extracelular, disminuye la actividad del receptor sensor de calcio en la paratiroides y esto va a promover la síntesis y la secreción de paratormona. La paratormona va a actuar a nivel óseo, aumentando la resorción ósea, a nivel renal, aumentando la resorción de calcio a nivel renal y promoviendo la excreción de fósforo, es decir, la paratormona es fosfatúrica. A nivel renal, también va a estimular la hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D, ya que estimula a la enzima 1-alfa hidroxilasa. Esto va a traer como consecuencia que va a haber un incremento en el calcitriol, en la 1,25 vitamina D, que es la forma activa,
que va a actuar a nivel intestinal, promoviendo la absorción de calcio de la dieta. Entonces, así tenemos que enfermedades que afecten a la glándula paratiroides o al tejido óseo o al gastrointestinal o al renal pueden causar hipocalcemia. E identificar la causa es importante para que la intervención terapéutica sea exitosa. Las causas de hipocalcemia pueden ser mediadas por PTH o no mediadas por PTH. Nos vamos a enfocar en las causas mediadas por PTH. El hipoparatiroidismo se define como la ausencia o la disminución de las concentraciones de la paratormona. Esto va a traer como consecuencia a una disminución de la reabsorción renal de calcio y a un incremento en la reabsorción tubular renal de fósforo. Entonces, la anormalidad bioquímica que vamos a observar en el hipoparatiroidismo va a ser una hipocalcemia acompañada de una hiperfosfatemia. La causa más común del hipoparatiroidismo es la causa posterior a la cirugía de cuello, posterior a la tiroidectomía total. Pero también vemos que hay causas menos frecuentes, como son los trastornos autoinmunes, genéticos o infiltrativos, que pudieran causar el hipoparatiroidismo. La presentación clínica es muy variable y la presentación clínica se va a deber a los síntomas ocasionados por la hipocalcemia. Estos pueden ser síntomas leves, con parestesia y calambres musculares, o síntomas graves, como el laringoespasmo y las convulsiones. El hipoparatiroidismo genético o la etiología genética va a ocurrir en menos del 10% de los casos, y estos se pueden acompañar o bien como un síndrome o presentarse como una endocrinopatía aislada. En pacientes con hipoparatiroidismo genético se han identificado anomalías en varios genes y proteínas implicadas en la síntesis y secreción de paratormona. Sin embargo, por la edad del paciente, del caso presentado, nos vamos a enfocar en el síndrome autoinmune poliglandular tipo 1, en la hipocalcemia autosómica dominante y en el hipoparatiroidismo aislado. El síndrome autoinmune poliglandular tipo 1 es un trastorno recesivo caracterizado por deficiencia inmunitaria y destrucción autoinmune de órganos endocrinos como la paratiroides y corteza suprarrenal. Ahí, ya va, déjenme, a ver si logro silenciar el micrófono. Les recuerdo nuevamente, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados. Disculpa, Ana, la interrupción. ¿Puedes continuar? Como les estaba diciendo, es causado por mutaciones en el gen regulador autoinmune y clínicamente se define por la presencia de dos componentes de una tríada que va a consistir en candidiasis mucocutánea, hipoparatiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Puede asociarse también con otros trastornos autoinmunes como la insuficiencia gonadal, alopecia, vitiligo, diabetes tipo 1. Pero también se pudiera presentar como un hipoparatiroidismo aislado. En cuanto a la hipocalcemia autosómica dominante tipo 1, esta es causada por una mutación activadora en el gen sensor del receptor de calcio. Esto va a traer como consecuencia un incremento en la sensibilidad del receptor y por lo tanto va a haber una disminución en la estimulación de la síntesis y secreción de la paratormona ante la hipocalcemia. En estos pacientes, la reabsorción de calcio a nivel renal va a estar disminuida y por lo tanto van a tener hipercalciuria. Por el otro lado, la hipocalcemia autosómica dominante tipo 2, esta va a ser causada por una mutación activadora en el gen de la proteína de unión a nucleótidos de guanina 11-alfa, que va a ser un mediador fundamental en la señalización del receptor sensor de calcio. Pero en este caso, la excreción urinaria del calcio no va a estar afectada y no se va a presentar como una hipercalciuria. Se han descrito también muchas mutaciones en el gen de la paratormona que se han asociado con una síntesis y una secreción alterada de la paratormona. De hecho, el 15 de febrero de este año se publicó un estudio donde se evidencian nuevas mutaciones del gen de la paratormona causantes del hipoparatiroidismo aislado. Hay otras causas de hipoparatiroidismo que no son genéticas y muchas veces no podemos identificar la causa.
y en estos casos se pudiera presumir que son ocasionados por destrucción autoinmune de las glándulas paratiroides. Sin embargo, no existen criterios de diagnóstico formales ni pruebas de laboratorios establecidas para confirmarlo. Hay pacientes con hipoparatiroidismo de inicio tardío, donde pudieran tener anticuerpos circulantes que activen el receptor sensor de calcio y supriman la secreción de paratormona. Y hay otras entidades como enfermedades infiltrativas, como es la hemocromatosis, que son de depósitos de hierro, o la enfermedad de Wilson, que son los depósitos de cobre, que pudieran causar hipoparatiroidismo, y también las metástasis. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se basa en suplementar con calcio, con vitamina D activa, que sería el calcitriol o el alfa-calcidiol, y diuréticos tiacídicos. Estos tienen la finalidad de aumentar la reabsorción renal de calcio para lograr niveles de calcio urinario menores de 4 miligramos por kilo día para evitar la hipercalciuria. Los objetivos del tratamiento son prevenir signos y síntomas de hipocalcemia, disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo, mantener niveles estables de calcio y evitar hipercalciuria. Mantener el producto calcio-fósforo en 55 o menos para evitar la nefrolitiasis y calcificaciones extraesqueléticas. Esta terapia convencional no va a reemplazar las otras acciones que tiene la paratormona, especialmente a nivel óseo y a nivel renal. Entonces, en la terapia convencional se ha asociado con hipercalciuria, lo que puede aumentar el riesgo de desarrollar nefrocalcinosis y cálculos renales. El uso de hormona paratiroidea humana recombinante fue aprobado en el 2015 para el manejo de hipoparatiroidismo no controlado con terapia convencional. Y la finalidad de este tratamiento es minimizar o eliminar el uso de calcitriol y tratar de disminuir el aporte de calcio a 0,5 gramos al día y mantener calcemias entre 8 y 9. En un estudio prospectivo de 8 años, que se realizó durante 8 años, el uso de la hormona paratiroidea humana recombinante se asoció con una reducción progresiva de los requerimientos de calcio y vitamina D, con niveles de calcemia estables, con una disminución en la excreción renal de calcio y niveles de fósforo normales. Referente a nuestro caso, que lamentablemente, y eso nos pasa mucho en nuestro país, ya no acudió más a la consulta. Si hubiese acudido, lo ideal hubiese sido realizarle pruebas genéticas o bien los anticuerpos antirreceptor sensor de calcio, los cuales sí se nos hacen un poco cuesta arriba aquí en nuestro país, pero es algo que debemos siempre tener en cuenta que se pudiera hacer. Y con la finalidad de cerrar con el caso, pensando en cuál pudiera ser el diagnóstico del hipoparatiroidismo, nos podemos plantear que puede deberse a un hipoparatiroidismo aislado, donde se han descubierto mutaciones en el gen de la paratormona, o pudiera deberse a una hipocalcemia autosómica dominante tipo 2, y sería tipo 2 ya que el paciente no presentó hipercalciuria, o a un hipoparatiroidismo aislado por anticuerpos receptores sensor de calcio, o pudiera también deberse a un síndrome autoinmune poliglandular tipo 1 que se esté presentando en este momento como un hipoparatiroidismo aislado. Eso sería todo por parte de nuestro caso el día de hoy. Excelente, Anita, muchísimas gracias por su presentación. Vamos a dar entonces, a continuación, iniciar la sesión de preguntas y respuestas inherentes a este caso. Esta discusión va a estar a cargo de la doctora Irene Stulin. Doctora Irene, ¿está por acá? Sí. Hola, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, Ligia, gracias. No sé si logran oírme con claridad. Sí, perfecto, doctora, la escuchamos y la vemos con claridad. Vamos a iniciar con la sesión de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo se debe abordar a un paciente con hipocalcemia? Por favor, le agradezco nuevamente a todos los que estén participando el día de hoy que mantengan sus micrófonos apagados para que no haya interrupciones al momento de la presentación y la discusión de los casos. Gracias. Muy bien. Un poco tomando la información que ya fue plasmada por la doctora Ana Cristina Hayek, pues escribir que el calcio es un electrolito muy importante, pero nunca puede ser evaluado aisladamente, sino en conjunto con los niveles de fósforo, de magnesio y de PTH.
Sabemos que el calcio a nivel extracelular pues tiene injerencia o afecta fundamentalmente a nivel cerebral, muscular, cardíaco y renal. Entonces vemos cuando estamos enfocados a evaluar a un paciente con hipocalcemia, si se trata de un evento agudo, como todos hemos visto en aquellos pacientes postquirúrgicos, como decía Ana Cristina, que han sido sometidos a una cirugía tiroidea, y diríamos en forma iatrogénica, se condiciona una excisión de una paratiroides y por ende una expresión clínica muy evidente, pues es fácil hacer el diagnóstico y seguramente tenemos herramientas para corregirlo. Luego, si estamos hablando como en el caso del paciente del caso clínico, donde estoy de acuerdo con la doctora Zenia, en vez de llamarlo enfermedades raras, diríamos poco frecuentes, vemos que el paciente presenta niveles de calcio bajo, pero en general tiene poca sintomatología, hasta que llega un punto en el cual alguna patología, alguna enfermedad concomitante o algún cambio de otros electrolitos puede expresar la sintomatología. Sin embargo, se ha descrito que cuando retrospectivamente se hace el diagnóstico en estos pacientes que tienen hipocalcemia idiopática, se evidencia que estos pacientes tienen una mayor historia de depresión, de tristeza, de falta de concentración, de calambres, de depresión. Lo que sucede es que, bueno, en el día a día, pues es muy frecuente encontrar esta sintomatología como parte del estrés de cada uno en nuestro acontecer diario. Entonces, en relación al calcio, el calcio acompañado del magnesio y del fósforo, pues es interesante ver cómo las concentraciones de magnesio también pudieran traducirse en alteraciones de los niveles de calcio. Vemos que un incremento en las concentraciones de magnesio también puede disminuir la síntesis de PTH por estimulación del receptor calcio, el sensor de calcio. Incluso una disminución muy importante de las concentraciones de magnesio también pudiera condicionar una disminución de la síntesis de la PTH. Y en relación al fósforo, pues también es totalmente asintomático. Sin embargo, sabemos que es responsable de una mayor mineralización ectópica en diferentes tejidos, como pudiera ser a nivel vascular o renal. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué se debe sospechar ante un paciente con hipocalcemia e hiperfosfatemia y que presenta niveles séricos de PTH elevados? Ok, entonces volvemos a lo que dijimos previamente, la evaluación del calcio en conjunto con el fósforo y la PTH. En este caso, pues la orientación de calcio bajo con fósforo alto evidentemente hace el diagnóstico en hipopara, pero si vemos que en vez de encontrar una PTH baja, la estamos encontrando elevada, seguramente estamos ante la presencia de una resistencia a la acción de la misma, que es lo que se denomina en la literatura un pseudo hipoparatiroidismo. Perfecto, doctora. Excelente. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias a ti, Ligia. Vamos a continuar ya antes de finalizar. Anita, ¿puedes pasar la presentación? Bueno, antes de finalizar, queremos, primero que nada, agradecer a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo el que nos dieron la oportunidad de participar el día de hoy o realizar esta actividad que estamos haciendo a cargo del Hospital Vargas de Caracas. Y bueno, quisiéramos darle la palabra a la doctora Zeina Hanush, que nos va a dar las palabras de cierre. Por favor, doctora Zeina. ¿Le doy las palabras de cierre? Bueno, muchísimas gracias. Sí, doctora, estamos dando el honor, queremos de que usted nos dé las palabras de cierre. Esto me cae de sorpresa. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Y como la doctora Hayek me comentó, de verdad que esperamos que esta sea la primera de muchas colaboraciones. No escuchas, Zeinita, en una conferencia. ¿Podemos silenciar a mi papá, por favor, el micrófono? Esperemos que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Es un placer volver a mi casa de estudio.
y colaborar y compartir y seguir haciendo educación, rompiendo las barreras desde Estados Unidos hacia toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Pusimos esta lámina que vemos aquí porque este año el lema de estas enfermedades raras ha sido la equidad, como lo vemos acá, ¿por qué la equidad? Porque se busca lo que es la igualdad de oportunidades para tener las herramientas diagnósticas o la oportunidad para tener este diagnóstico y tratamiento adecuado para estos pacientes que tienen enfermedades raras y que muchos de estos no pueden obtener o tener accesibilidad por el costo. Le doy en este momento la palabra también a la doctora Irene Stulin, que también va a dar las palabras de cierre de esta actividad. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes acompañándonos, pero muy especialmente a usted, doctora. Muchísimas gracias por esa oferta tan maravillosa de seguir en contacto con nosotros. La verdad es que no tengo palabras, siempre que apostamos a la excelencia. Usted bien sabe porque estudió aquí, utilizamos bibliografía de lugares donde se practica la medicina con todas las herramientas. Sin embargo, tener el contacto directo con alguien que ejerce allá y que pudiera presentarnos casos clínicos y a través de ellos nosotros aprender sobre todo el manejo con herramientas en las cuales nosotros no accesamos, pues yo se lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias por seguir manteniendo ese corazón latino, solidario que nos caracteriza a todos. Gracias a ustedes. A la siguiente lámina, por favor, Anita. Antes ya de cerrar y finalizar, queremos invitarlos al segundo curso básico de neuroendocrinología, que va a estar a cargo, organizado por el grupo de neuroendocrinología de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, el cual se va a realizar el miércoles 20 de abril. Va a ser de una modalidad dual, tanto online como presencial. La parte presencial se va a realizar en el auditorio del Centro Médico de Caracas, en San Bernardino, en un horario comprendido de 9 a 1 de la tarde. Y bueno, damos por concluido el día de hoy esta actividad. Yo también le quiero agradecer a la doctora Zeina el estar con nosotros el día de hoy. Gracias también al doctor Francisco Barrera por estar con nosotros dando el caso clínico. Y bueno, muchas gracias a todos por haber participado y habernos escuchado. Que tengan feliz día. Gracias, Ligia.